buenas tardes nuevamente a este segundo ciclo de conferencias que el Supremo Tribunal de Justicia ha impartido, ha tenido a bien organizar para todos ustedes, ya que pues tenemos en mayo ya la llegada inminente de los juicios orales laborales y bueno, pues también está esta novedosa implementación de la justicia laboral, valga la redundancia, tendrá bien traer consigo toda una vorágine de situaciones, porque en México apenas estamos en pañales y no se diga en Jalisco, porque la justicia laboral, le quiero comentar a nuestra invitada del día de hoy, ha venido por diversos estados de la República Mexicana y entre ellos el estado de Jalisco, pues ya está dentro de este grupo o de este segmento al final. Por lo tanto, pues habrá que nombrar jueces, inaugurar instalaciones adecuadas para ello, en fin, es todo un tema, ¿no? Y bueno, también agradecer antes que nada al magistrado Daniel Espinosa Licón el que haya tenido bien organizar estas pláticas de índole internacional, porque esto nos permite desde el derecho comparado conocer otras instancias, otros lugares, y también esta apertura que tuvimos nos permite que llegue a más de 2,400 personas que se inscribieron a este curso. Y no solamente de la República Mexicana, tenemos de toda América Latina y eso nos llena de orgullo y de satisfacción. Pues el día de hoy tenemos a una invitada de lujo. Nos da mucho gusto recibir a la magistrada Emma Teresita Tapia Rivera. Ella nos acompaña desde el Ecuador. Y bueno, me voy a permitir brevemente, si me permite, magistrada, dar lectura a su semblanza. Muchas gracias. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuenca. Es doctora en Jurisprudencia y abogada de los Tribunales de Justicia de la República, en la Universidad de Cuenca también. Cuenta con diversos posgrados, es máster en Asesoría Jurídica de Empresas, Universidad de Valencia, España, Universidad de Azuay. Tiene además el diplomado en Derecho Procesal, el diplomado en Derecho Notarial y Registral y el Derecho Constitucional. En su experiencia, ella fue jueza de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, presidenta de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, jueza en la Unidad Laboral de Cuenca de la Función Judicial, docente de la Escuela de la Función Judicial, formadora de jueces, docente de la Universidad de Cuenca en la Facultad de Jurisprudencia en diversas materias, sobre todo que tienen que ver con el ámbito del derecho laboral. Además, docente en la Universidad de Cuenca, Facultad de Economía en Derecho del Trabajo. Fue abogada en libre ejercicio profesional durante 15 años. Así que bueno, pues ahora ya la tenemos aquí. Maestra, este es su grupo y adelante, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, más bien para mí siempre, y recalco eso, siempre es un placer poder compartir con ustedes. No podría decir enseñar nada, no creo que estoy en la capacidad de ello, más bien compartir con ustedes esta experiencia que hemos venido teniendo aquí en el Ecuador fundamentalmente en materia laboral. Eh, Conforme la maestra Janet nos indicaba y lo que me han contado es que en México están, a pesar de que les comento que para nosotros México siempre fue un referente en cuanto al derecho laboral, siempre cuando hacíamos nuestras investigaciones, tesis, trabajos, etcétera, buscábamos los libros mexicanos y lo seguimos haciendo, por supuesto, los libros mexicanos de derecho laboral. Entonces, hoy, como repito, es un gusto poder compartir algo por lo menos a nuestros amigos de la República de México. Quisiera, por favor, que me permitan compartir pantalla. Ustedes me servirán informar. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, doctor, se salió, no sé qué pasaría. Si Como que se gusta ha cortado. volver, ahí está, ya quedó. Ya, muy bien.
No sé si parece que el rato que comparto salgo de la pantalla. Ahí sigo en la pantalla. Muy Mm, bien, perfecto. No se visualiza, no sé si usted, maestra Janet, pueda visualizarla cuando retorna. Ya, Ahora sí podemos verla. Sí, pero el momento que intento compartir o pasar la pantalla, parece que pierdo. No importa. Correcto. Ujú. Ahí estamos bien, ¿verdad? Es correcto. Muy bien, muy bien. Miren, eh, conversábamos para saber qué tema pudiéramos aportar, si se podría decir así, dentro de todo este aspecto oral que está teniendo materia laboral en México. Y decíamos, bueno, generalmente el derecho laboral es más o menos similar yo creería que en toda América Latina. Sin embargo, aquello que ustedes van a entrar no es una reforma en materia laboral, sino más bien es en una reforma de aquello que ustedes, la forma de litigar, si podríamos decir así, y definitivamente es bueno, creería yo, después de estos años que tenemos ya litigando oralmente aquí en el Ecuador, definitivamente la forma oral de hacerlo definitivamente es mejor que la escrita. ¿Por qué? Porque debemos estar conscientes que para comunicarnos, porque eso es lo que ustedes van a hacer en sus audiencias, no solo los abogados, no solo las partes procesales, lo va a hacer todo el mundo, también los jueces, porque antes era, recuerdo cómo fue en el Ecuador, digamos así, pues venían las partes procesales, exponían su caso por escrito, demanda, contestación de la demanda, incluso las pruebas aquí nosotros las enviábamos por escrito y el juez leía y un momento dado pues lo que hacía es dictar sentencia por escrito desde su despacho. Hoy no, hoy el juez también está inmiscuido en esto de comunicar su sentencia, porque tiene que hacerlo de forma oral. Entonces, definitivamente, para comunicarnos eficazmente, se debe, primero, porque recuerden que vamos a hablar de técnicas, se debe hablar con claridad. Pues por muy interesante o importante que sea un mensaje que usted quiera dar como un argumento, gran parte de él se puede perder si no se comprende con claridad. Noten esto, entonces, cuando usted va a una audiencia, usted puede tener muchas cosas en mente, pero si usted no las puede expresar al juez, si no las puede expresar a la contraparte, definitivamente puede ser que ese mensaje que usted lo tiene en su mente, pues puede ser que se pierda. Y aunque esto es cierto también en el lenguaje escrito, por supuesto, tanto en el escrito como en el hablado, yo me atrevería a decir que cobra mayor importancia la palabra hablada cuando uno va frente a la corte, frente al juez, frente a un tribunal. Las palabras que no se entienden a plenitud no motivan, no inducen a actuar. Y esto es cierto en un proceso judicial frente a un juez, tribunal, etcétera. Aun si el abogado cree que él puede expresarse perfectamente por escrito, ahora en este proceso oral que ustedes van a tener, tienen que pensar que aquello que usted expresaba por escrito, ahora tiene que plasmarlo oralmente. Un proceso oral puede ser, y les digo desde la experiencia que tenemos ya aquí, puede ser muy persuasivo. A los jueces puede llegar incluso a envolvernos. Ese mensaje bien transmitido a un juez le envuelve. Y si usted hace de esta transmisión al juez, dirige a los asuntos más importantes de la controversia, tenga la seguridad que el juez le va a llegar el mensaje que usted le está dando. Uno como juez tiene que bajar preparado a una audiencia y pues sí, definitivamente tiene ya algo en mente de qué es lo que está pasando al juez en el proceso. Pero si usted llega a darse cuenta por la expresión y las palabras que llegue a decir un abogado,
puede ser que le llegue a cambiar aquello que usted ya tenía en su mente. Permite este proceso oral, y esto tienen que tener presentes los compañeros jueces mexicanos, que no es solamente simplemente escuchar, no. La experiencia como juez a uno le muestra que uno, después de una muy buena audiencia, en una que el actor ha presentado sus argumentos, sus pruebas de forma clara, en el que el demandado ha expresado sus argumentos de forma clara, uno está en capacidad, y ustedes se darán en cuenta esto cuando ya tengan esta experiencia, uno está capacitado para poder dictar una sentencia oral justo después de la audiencia. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué esta capacidad de diferenciación de una audiencia oral? ¿Por qué? Porque esa comunicación cara a cara que uno llega a tener con las partes procesales, ese contacto directo que uno tiene, ese mirar a los ojos al actor, al demandado, a un testigo. El testigo no le dice lo mismo por escrito que mirándole a los ojos al juez. Es decir, una palabra persuasiva de un abogado hacia un juez motiva definitivamente a un juez a actuar. Y puede actuarlo inmediatamente. Nosotros aquí en el Ecuador, la, la disposición es de que después de una audiencia, usted puede meditar sobre lo que va a dictar. Si es un tribunal, podemos deliberar lo que vamos a hacer, pero la norma es que inmediatamente después de la audiencia, usted está obligado a dictar sentencia. Nuestra norma dice que solamente en casos excepcionales podríamos suspender una audiencia 10 días cuando la complejidad del caso así lo sea, pero note, es excepcional esto. Lo normal es de que después de una audiencia usted esté en la capacidad de dictar sentencia. Es por ello que el sistema procesal ecuatoriano, una de las primeras materias que implementó la oralidad fue el derecho laboral. Hoy yo diría que efectivamente solo, digamos, fue antes nuestro lo penal. Fue lo penal e inmediatamente entró solo en materia laboral la oralidad. Es decir, tenemos ya varias décadas en esto. Antes un poquito menos oral, más escrito, pero hoy tenemos todas las materias, es decir, laboral, civil, mercantil, niñez y adolescencia. Todos tenemos un solo código que se denomina Código Orgánico General de Procesos y es el que regula todo el procedimiento oral en todas estas materias. Sin embargo, y siendo que ustedes están comenzando, yo y a lo mejor es atrevido a hacerlo, pero me atrevería en realidad a sugerir que la materia oral debe tener un código de procedimiento laboral. ¿Por qué? Porque la materia laboral, como les digo, en el Ecuador estamos regidos por un solo código, sin embargo hay particularidades que definitivamente son diferentes al resto. Les mostraré un poquito más adelante eh, qué es, cuáles son las particularidades, si podríamos decir así, que tiene el proceso oral aquí en el Ecuador y que a lo mejor les pueda servir o sea similar a ustedes. Entonces, por eso digo yo que es mejor que la materia laboral debería tener un código de procedimiento solamente para laboral. Sin embargo, aquí en el Ecuador por lo menos no lo tenemos medio mezclado con todos aquellos otros procesos que les he mencionado. Como les digo, si bien todas estas materias tenemos normas comunes, digamos así, dentro de todas las materias, sin embargo, hay cosas que definitivamente son propias solamente del derecho laboral. Antes de la vigencia cuando me refiero a COGEP, hago referencia al Código Orgánico General de Procesos. Antes de la vigencia, nosotros teníamos dentro de nuestro propio Código de Trabajo, teníamos ciertas normas de procedimiento. Entonces era una norma del Código de Trabajo típico con norma sustantiva y adjetiva. Así era nuestro código. Sin embargo, a raíz de la vigencia del Código Orgánico General de Procesos, sacamos esas normas del Código de Trabajo. Ahora ya no tiene normas procedimentales y lo que tenemos es
dentro de este nuevo Código Orgánico General de Procesos, también normas propias para el derecho laboral. Como les digo, no perdemos la esperanza de que algún día podamos conseguir que definitivamente tengamos un código de procedimiento oral. Podríamos en realidad pasar horas, ustedes habrán tenido ya varias conferencias sobre esto, sobre definitivamente la superioridad que tiene la materia oral, en especial en la argumentación dentro de un proceso general, hablemos de todos. Sin embargo, hay normas o hay ciertos actos que creo yo deben mantenerse por escrito. Definitivamente hay ciertas cosas. ¿Qué cosas, por ejemplo, hace que todavía el sistema sea mixto, como les menciono en la lámina? Por ejemplo, creo que es importante que una demanda deba ser reducida a escrito. Porque imagínense lo que fuera, que va un trabajador a uno de los juzgados y le cuenta al juez qué ha pasado, cómo se defiende el demandado. Entonces, no, definitivamente la demanda, creo yo, debe estar reducida siempre a escrito. ¿Qué más creemos que debe estar reducida por escrito? Y es la contestación a la demanda. Antes de este procedimiento que tenemos nosotros en la audiencia oral, asimismo que llevábamos, permitía que el demandado pueda contestar oralmente en la demanda. Pero ¿qué pasaba en ese caso? En ese caso, el actor decía, me está dejando en la indefensión porque yo recién este rato me entero de qué es lo que él está contestando. A lo mejor ese rato adjuntaba documentación que él no había tenido tiempo de revisarlo. Entonces, este nuevo código que tenemos lo que hace es obligatoriamente hacer que se reduzca tanto la demanda cuanto la contestación a la demanda tienen que estar por escrito. ¿Qué más tiene que estar por escrito? Pues lógicamente la sentencia. Ahora, la sentencia sí realmente es un poco, diría yo, nos obliga a que sea demasiado estructurada y eso, les soy muy sincera, quita mucho tiempo. A lo mejor yo sugeriría que en una audiencia, una vez que ya se ha pasado, elaborado todas las pruebas, producido las pruebas, la sentencia hay que dictarla en forma oral, sí, pero luego nosotros de haber dictado en forma oral, tenemos 10 días para esa sentencia oral reducirla a escrito. Y toma mucho tiempo, porque definitivamente una sentencia uno no es que la hace en dos, tres, a lo mejor en una cara o en dos caras, no. Tiene que hacerlo con varios requisitos que pide nuestro organismo, eh, tanto el Código Orgánico General de Procesos, la Constitución incluso habla de ciertas formalidades que quitan un poco de tiempo. Creo que a lo mejor la sentencia podría ser menos formal, contener los requisitos, por supuesto, de motivación, etcétera, pero en realidad la sentencia, reducirla a escrito aquí, todavía se torna un poco tediosa hacerlo. Eh, Otra cosa que creo importante recalcar es de que todo abogado, eh, antes de presentar la demanda, de presentar la contestación a la demanda, que digo, tiene que ser por escrito, tiene que recordar que esto que está plasmando por escrito, luego en la audiencia tiene que hacerlo de forma oral. Entonces, tiene que preocuparse de plasmar en forma clara, primero, lógica y metódica todas las pretensiones a las que se crea asistido. Y además, toda aquella prueba que solicite. Recuerde que lo que demanda o lo que conteste, luego usted tiene que defender en un juicio oral. Si usted ya no lo hizo de forma correcta, digamos así, de forma correcta, dentro de un proceso escrito, digamos en la primera parte o en la contestación que es escrito, si no lo hizo en forma correcta, ya no va a poder hacerlo luego. Eso tiene que tener pendiente porque si ya está en la demanda, voy a suponer que usted en la demanda pidió un despido intempestivo de un hecho que sucedió el 1 de enero del 2021.
Usted en la audiencia oral no va a poder corregir y decir, sí, sí, en la demanda puse el 1 de enero de 2021, pero en realidad hacía referencia que era del 2020. No, no puede hacerlo. Por eso estos actos necesariamente se reducen a escrito, para que eso quede plasmado, por decir así. Entonces, usted tiene que preparar su demanda, su contestación a la demanda, y luego, en base a esos datos, en la audiencia, defender esto. ¿Qué cosas en materia laboral, por ejemplo, nosotros aquí en el Ecuador podemos demandar, por decir así? Por ejemplo, nuestro código dice que podemos hacer obligaciones de diverso origen. No de diverso origen que no sea el laboral, no. De diverso origen, pero dentro del marco laboral. Por ejemplo, un despido intempestivo, también me debe el 13º, también me deben la última remuneración. A eso hace referencia. Otra cosa que implementó nuestro código es el que podamos demandar varios trabajadores en una sola demanda. Y mire, esto tiene ciertas cosas buenas y ciertas cosas malas, positivas y negativas. ¿Cuál es lo bueno? Es de que, supongamos, hay una empresa que se cerró, despidieron a sus 20 trabajadores, el mismo día cerraron las puertas, todos fueron, estuvo cerrada la puerta, perfecto. Demandemos todos en un solo juicio. No vayamos cada uno a un abogado, otro a otro abogado, uno tiene una técnica, otro otra técnica, uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y a lo mejor terminan todos confundidos. El código permite que todos los trabajadores puedan demandar en una sola demanda con un solo requisito, que se nombre un procurador común y que la cuantía sea la de mayor cuantía. Es decir, el uno está pidiendo 1.000, el otro 2.000, el otro 3.000, el otro 4.000, pues la cuantía del juicio es la de mayor cuantía. Y algo que también se puede hacer, recuerden, en el juicio laboral, me imagino que también en México, es poder reconvenir, pero de forma conexa. Es decir, usted cuando contesta la demanda puede demandar nuevamente al trabajador. Eso está permitido dentro de nuestro ordenamiento. Ahora, otra cosa que debemos recordar, y no sé si lo tenga México, es de que en una demanda también podríamos pedir un juramento deferido. Pero siendo que estamos hablando de las técnicas para ello, el juramento deferido es aquella prueba en la que, una vez probada relación laboral, valga la redundancia, el trabajador, eh, si es que no hay un contrato escrito, si es que no hay roles de pago, es decir, si es que ya aprobada la relación laboral, no hay otra prueba, el trabajador va a ir frente al juez de forma oral a decirle cuándo comenzó y cuándo terminó la relación laboral. Y además, cuánto era su salario. Pero miren, dentro de esta prueba, que es fundamental aquí en el país por lo menos, y si no hay esta prueba en México, pues seguramente habrá una declaración de parte, aquí se llamaba antes confesión judicial. Usted tiene que preparar a su patrocinado a que frente al juez pueda decirle cuándo comenzó la relación laboral, cuándo terminó la relación laboral, cuál era su remuneración. ¿Por qué? Porque cuando fui jueza de primer nivel, yo veía que el trabajador no fue preparado para ello. Y note que cuando digo preparado para, no significa que usted le enseñe a mentir a un testigo, a su patrocinado, no. Pero sí, en este nuevo sistema estamos obligados a preparar a nuestros clientes, a nuestros patrocinados. ¿Por qué? Porque ahora va a decir lo que le contó a usted, ahora va a decirlo frente a un juez, no solo frente al juez, va a decirlo frente a la una parte que va a estar pendiente de cualquier error y a lo mejor va a hacer caer en cuenta de este error, va a repreguntarlo a lo mejor. Entonces hay que preparar, ahora sí, sí, es bueno que usted en su estudio jurídico pues hable con su cliente, le diga cuándo comenzó, cuándo terminó. Mire, mañana usted va a estar frente al juez, repasemos puntos. Yo voy a hacer el papel de juez, le voy a preguntar cuándo comenzó su relación laboral, cuándo terminó, y vea que no se contradiga con aquello que usted plasmó en su demanda, porque esta es el riesgo de un procedimiento oral, que si usted plasmó una cosa en forma escrita y luego se contradice, pues el juez
va a decir, no, no me está diciendo la verdad. Y eso es parte de la perspicacia del juez que tiene que caer en cuenta, digamos así. Ahora, si es que usted va, como les digo, la demanda y la contestación definitivamente son actos que se van a dar por escrito, definitivamente se van a dar por escrito. Usted tiene que estar pendiente de qué es lo que usted va a querer probar frente a un juez, por decir así. Entonces, usted va a decir que acompaño a la demanda. Pero lo primero que tiene que plantearse, a ver, ya tengo esto, el señor me ha dicho que le despidieron intempestivamente, que le deben 13º, 14º, remuneración, muy bien, entonces, ¿qué pruebas necesito para ello? Señor, ¿a usted le despidieron? Sí, le despidieron muy bien. Entonces, ¿cuándo fue que le despidieron? ¿Qué día le despidieron? El día 7 de enero. Muy bien, vamos a anotar esta situación. Vamos a anotar esta situación. Si es que usted no tiene pendiente de todas las cosas que usted le están diciendo, usted definitivamente no va a redactar bien su demanda. Entonces, primero pensemos cómo voy a redactar. En forma cronológica, en forma lógica. Nosotros aquí en el Ecuador exigimos ciertos requisitos para la demanda escrita, como por ejemplo dice que los hechos deben estar redactados en forma cronológica, enumerar los hechos, y eso es bueno. Enumerarle al juez que no más pido, hacerle un orden secuencial. Recuerde que en base a lo que usted escribe, usted va luego a fundamentarlo en forma oral. Piense también qué prueba quiero anunciar, analícela, hable con los testigos, hable con su cliente, vea qué documentos tiene, qué testigos tiene. Pero mire, no solo es hablar y hacerlo por escrito, no, no. Ahí también prepárese con los testigos. Yo he visto muchas cosas, por decirle un poco extrañas, porque hay testigos en los que llegaba, no era aquel testigo que antes teníamos nosotros, y nosotros mandábamos algo que se llamaba plica, es decir, el listado de preguntas que queríamos que le hagan al testigo de la otra parte. ¿Y qué pasaba? Que el testigo contestaba sí, no, claro, con ayuda del abogado o lo que querían escribir. Ahora no es así. Y miren, traían, por ejemplo, mmm, testigos para probar el despido intempestivo. Y le preguntaban, señor, muy bien, ¿quién es usted? Sí, yo soy amigo del señor. ¿Y usted qué sabe? ¿Le conoce al señor demandado? Empecemos por ahí. Decía, no. Y luego quería preguntar, ¿sabe que el señor X en tal día le despidió, por decirle así? Pero ya la pregunta no tiene sentido, porque si no le conoce al señor, no puede saber que le despidieron, por ejemplo. Entonces, pensemos bien en todo esto. Si anunciamos a un testigo, Juan Pérez, vamos a llamarle a Juan Pérez y decirle, Juan Pérez, cuénteme qué sabe de los hechos. Si usted ve que el señor no le sirve de testigo, pues no le ponga, porque luego frente al juez ese testigo, lejos de ayudarle, te va a perjudicar. Ahora, recordando que hay ciertas pruebas que hay que adjuntar, aquí en el Ecuador, por lo menos, nosotros, el juez, hay algo que se llama auxilio judicial. Lo que hace el juez es, por decir así, puede colaborar con las partes pidiendo ciertos documentos. Por ejemplo, al organismo que aquí en el Ecuador se encarga de los impuestos, se llama SRI, Servicio de Rentas Internas, puede pedir el juez esto. ¿Por qué? Porque toda aquella documentación que sea privada, por decir así, pues nosotros solicitamos con ayuda del juzgado pedirlo. Pero hay veces en que quieren pedir el estado de cuenta de su banco para demostrar que ahí me depositaban el sueldo y quiere que el juez le dé pidiendo. No. Usted preocúpese siempre de adjuntar a su demanda y a su contestación toda aquella prueba que esté a su alcance. Es decir, su cuenta bancaria, por supuesto,
su registro de afiliación al Instituto Ecuatoriano, se llama aquí de Seguridad Social. Seguramente México tiene un Instituto de Seguridad Social. Entonces, esos son documentos suyos. Eso preséntelo usted. Recuerde además poner periodos exactos en aquello que usted está pidiendo. Si usted dice que trabajó del 2000 al 2020, así plásmelo en la demanda, así fundamentelo el día de la audiencia y haga que sus testigos estén conscientes de ello, que su cliente esté consciente de ello. Hay trabajadores que el momento en que pasan a declarar dice, lo que pasa que el abogado me entendió mal. Yo le dije que era desde el 2020 y él ha puesto desde el 2010. Eso puede destruir su demanda o su contestación a la demanda. Indique además, tanto cuando usted escriba, cuando además usted esté en audiencia, hágalo en forma cronológica, indique, relate y explique cómo sucedieron los hechos. Recuerde que el juez normalmente cuando baja a la audiencia sí debe obligatoriamente leer la demanda, la contestación a la demanda. Él baja con eso en mente, pero va a ver qué pasa en la audiencia. Él dice, este periodo es de 10 años, del 2010 al 2020. Y resulta ser que el testigo dice que trabajaba desde el 2000, que el señor, el momento de declarar, el trabajador dice que no, era desde el 2015. ¿Qué hace eso? Hace que su demanda se destruya. Pero eso hace además que usted ahora, frente a su cliente, quede muy mal. Porque el juez le va a decir, mire, el juez en su sentencia, recuerde que él también va a comunicar, tiene que ser lo suficientemente claro al explicar a las partes procesales por qué está ganando o por qué está perdiendo un juicio. Sí, el juez lo va a decir de forma oral y le va a decir, señor, en su demanda usted me dijo que comenzó en el 2010 y terminó en el 2020. Sus testigos me han dicho que le vieron desde el 2000 o desde el 2015. El señor en su declaración de parte, en su confesión judicial o juramento deferido, como se llame allá, me ha dicho que no, que él no le dijo eso, sino esto, lo que significa que el abogado no se preparó, la defensa no es apropiada. Mire, nosotros aquí en el Ecuador y yo, cuando era jueza de primer nivel, suspendí varias audiencias porque la defensa técnica de una de las partes era terrible. Y les dije, frente a su abogado, esa es la ventaja ahora de estar, como les decía, cara a cara, mirándonos a los ojos. Porque antes era fácil decir, creo que el juez debe haberse vendido, seguramente. La otra parte debe haberle comprado. Nunca le decía al cliente qué es lo que pasó. Ahora ustedes como jueces tienen esa oportunidad de mostrar qué es lo que está pasando y hacerles ver a los usuarios que el juez está dictando una sentencia en base a lo que pasó en la audiencia. Haga entonces que todo lo que usted escribió hoy coincida con aquello que usted está expresando oralmente en una audiencia. Hay algo muy importante, diría yo, que es mantener un hilo argumental dentro de una demanda y dentro de una audiencia. Se observa con bastante, diría yo, con bastante frecuencia, que hay abogados que miren, para que lo que tratamos ahora es de que ustedes puedan valerse, digamos así, de cierta información o de cierta experiencia que tengamos. Mire, ha habido abogados, hubo un abogado una vez que no sabía el nombre de su cliente. Traía a los testigos y no sabía qué preguntarles. Entonces, no, tenga un hilo argumental, es decir, vaya desarrollando todo aquello que usted puso por escrito y que ahora se ha plasmado, digamos así, hoy lo va a expresar en forma oral frente a un juez. Piense además, ¿qué quiero yo? ¿De qué quiero convencerle al juez? ¿Qué debo enfatizar? Si yo estoy demandando de una mujer embarazada,
Pues, por ejemplo, voy a contarle al juez desde cuándo está embarazada, qué pasó, hacerle ver cuáles son los derechos que tiene una mujer embarazada, etcétera. ¿Cómo le envuelvo al juez? ¿Qué debo enfatizar dentro de esta? Entonces, la audiencia, nosotros tenemos aquí una audiencia que se denomina audiencia única, es decir, en esta audiencia, nosotros el actor, que generalmente es el trabajador, hace una especie de relato de la demanda, nos cuenta además qué es lo que él quiere probar en esta audiencia, el demandado hace una pequeña, asimismo, relato de la contestación a la demanda, nos dice qué quiere probar en esta audiencia y en los alegatos finales nos dicen qué han probado. Todo en una sola audiencia. Antes teníamos dos audiencias que si ustedes me preguntan qué es mejor, una o dos, yo diría que dos. Porque en la primera nosotros íbamos hasta el anuncio de la prueba. Demanda, contestación a la demanda, anunciaban la prueba y el juez decía qué prueba vamos a actuar. Y luego en la segunda audiencia, que era hasta máximo en 30 días posteriores, pues ahí producíamos la prueba, actuábamos la prueba, venían los testigos y ahí dictábamos sentencia. Hoy todo eso tenemos en una sola audiencia, que es la audiencia única. Pero no importa cuántas audiencias tenemos una, tenemos dos, tampoco creo que sería conveniente más porque sería dilatar mucho. Hoy aquí en el Ecuador la oralidad se ha ido haciendo, diría yo, uso más común. Los abogados están preparándose más ya. Recuerde que no solo deben prepararse los abogados, deben prepararse también los jueces. Y nos estamos dando cuenta de las ventajas que representa la oralidad. Debemos entonces tener conciencia de que este hilo argumentativo del que hablaba, hoy tiene que expresarse en esta audiencia. Entonces, tanto los abogados, como les decía, cuanto los jueces deben preparar sus argumentos escritos en demanda o en contestación, deben pensar que son los mismos que van a usar en la presentación oral. Entonces, yo creo que, como les decía, hay que preguntarnos qué es lo más importante, qué queremos recalcar al juez. Y una vez que hemos enfatizado en ello, que hemos concientizado, pues entonces esto tenemos que recalcarlo y expresarlo de manera correcta ya en la audiencia oral. Pero, como les digo varias veces ya, el juez también tiene que hacerlo. Entonces, el juez también tiene que bajar preparado a la audiencia y saber a sí mismo qué es lo más importante que va a expresar en la audiencia. Algo que podría ser creo yo, un tip, digamos así, es de que no enfaticemos en demasiados asuntos. Cuando estamos frente a un abogado que nos dice una cosa, luego nos dice otra, luego nos agrega otra más, uno como que termina confundiéndose y no sabiendo qué es exactamente lo que pide. Pues entonces el juez y el abogado tienen que pensar que al momento de expresar ante el juez o el juez expresar frente a las partes, recuerde decir solo lo más importante. Yo diría dos o tres asuntos puntuales que quiero probar al juez y a su vez el juez asuntos muy puntuales y exclusivamente en base a aquello que las partes hayan expresado en la audiencia y los hayan probado. Lo que la experiencia nos muestra es que la oralidad en materia laboral es indispensable en un área en donde es importante, y esto va para los jueces, es importante escuchar. No nos pongamos a pensar en la audiencia que tenemos más tarde o en algo que quedó pendiente en el despacho, no. Yo diría que es algo clave que nos concentremos y escuchemos a las partes procesales. Tenemos la posibilidad de, ahora ya, que esto es por escrito, tener el rostro del empleador, tener el rostro del trabajador, pero además tenemos esa oportunidad de escuchar sus argumentos de tal forma
que nos provean a los jueces el convencimiento de que estamos haciendo justicia con nuestras resoluciones. Sin embargo, por supuesto, esto no es solamente cuestión de que yo me preparo y está listo, no. Hay ciertas cosas que van a necesitar y que es importante, y mire que en el Ecuador, a pesar de tener ya, yo diría, algunas décadas ya en esto, todavía tenemos algunas falencias. Es necesario entonces que a los jueces hay ciertas cosas que necesitamos. Jueces y abogados también, por supuesto. Que, por ejemplo, creo que es importante otorgar a la función judicial, otorgar la suficiente cantidad de jueces, que estamos hablando ahora en materia laboral, pues algo sumamente importante para que la oralidad pueda fluir es tener la suficiente cantidad de jueces. Porque en el Ecuador, por ejemplo, comenzamos con muy pocos jueces y eso hizo que las audiencias, por ejemplo, que debían llevarse a cabo en 30 días, se estaban llevando en un año y medio. Porque había muy poquitos jueces para miles de causas. Entonces, ¿qué necesitamos? Jueces cualificados y especializados en materia laboral para poder hacer efectiva la oralidad. Recordemos que el proceso oral, como hemos visto hoy, necesita cierta, o diría mucha, preparación, estudio de las causas laborales en forma previa. Y esto va para abogados y para jueces. No llegue el día de la audiencia como abogado a ver de qué era el juicio. Y tampoco, por favor, llegue como juez el rato de la audiencia a ver de qué se trata. Porque si usted baja en esas condiciones, tenga la seguridad que las partes procesales se van a dar cuenta y a lo mejor le van a querer anunciar algo que no estuvo en el proceso y que como usted no leyó, no se dio cuenta. Y como les decía, también es de vital importancia tener jueces especializados en la materia laboral. No podemos, diría yo, a un juez especializado en forma de materia penal, por ejemplo, mandar, bueno, ahora usted vaya a laborar. No, eso sería un error muy grave. Pues se necesita para que la oralidad funcione jueces que dominen la materia laboral. Solo así, dominando la materia laboral, usted puede dar una solución debida y expedita a los distintos incidentes que van a ver que se producen. Hay muchos incidentes que se producen en la audiencia, el uno dice una cosa, otra cosa, y usted tiene que tomar una resolución ese rato. Pero si usted no sabe de materia laboral, ¿cómo podría dar una solución correcta, pero además pronta? Porque lo que pasa es que cuando no saben materia laboral, suspenden la audiencia y entonces van a preguntar al uno, a preguntar al otro, a buscar en los libros, a ver qué ha pasado. ¿Eso qué hace? Puede ser que el juez incluso encuentre a lo mejor una buena respuesta, pero ¿cuánto se demoró para eso? Es decir, ¿el usuario tiene la culpa de que usted no sepa la materia? No. Él tiene el derecho a que quien le vaya a resolver la causa sea un juez especialista en materia laboral. Ahora, otra cosa que yo quisiera tocar es el hecho de... Creo que dejamos de escucharla, doctora. Sí, quería dejar de compartir y recordarles algo que ustedes también seguramente están viviendo, por supuesto, con esto de la pandemia y seguramente están pasando de esta forma, es las audiencias telemáticas. Aquí, nuevamente, con este nuevo variante del virus, hemos vuelto totalmente a las audiencias telemáticas. Entonces, tenemos que pensar que las audiencias telemáticas llegaron para quedarse. Por lo tanto, porque, mire, cuando estábamos ya, digamos, aquí en el Ecuador estábamos bastante bien, ya las partes procesales querían venir a las salas de audiencias y les permitíamos, pero había otras personas que no, decían yo prefiero pasar en audiencia telemática, soy una persona con riesgo de salud, entonces nos pedían y sí,
tenemos que estar conscientes de que las audiencias telemáticas, Dios quiera pase pronto esto de la pandemia, pero sea lo que sea, llegaron para quedarse. Por lo tanto, es indispensable que a los órganos de la función judicial se les otorgue de ciertos recursos materiales. Por ejemplo, necesitamos, y ustedes necesitarán, buena tecnología, computadoras, un buen estado de las videograbadoras, los reproductores, medios de almacenamiento, etcétera. Y todo ello debe contar cada una de las unidades judiciales. Aquí en el Ecuador nos falta todavía esto. En la ciudad en donde yo vivía, que es la tercera más grande del país, tienen 20 juzgados, una sala de audiencia. Entonces, ¿y ahora cómo hacemos? Entonces, ahí no depende ya solo de nosotros o de las partes, depende también que el órgano de la función judicial otorgue con ellos. ¿Qué más necesitamos y necesitan ustedes el momento en que vamos a cambiar de un sistema escrito a un oral? Otra cosa que tenemos que hacer es cambiar esto, es decir, cambiar la mentalidad, teniendo conciencia de que la oralidad tiene ventajas definitivamente, pero también tiene muchas exigencias. Y como les digo, las exigencias vienen para los jueces, para los funcionarios judiciales y para los abogados en libre ejercicio. Somos nosotros, recuerden esto, quienes damos vida al proceso. La falta de preparación adecuada de un juez, definitivamente, y esto quisiera que tengan presente, porque como decía Janet al principio, soy formadora de los nuevos jueces que van a ser, y yo les he dicho siempre eso, de la preparación que ellos tengan, porque todos están entrando a este proceso oral nuevo para ellos, dirigir una audiencia, esto requiere un cambio de mentalidad, como les digo, cierto, una preparación extraordinaria y quiero que estén conscientes ustedes de que si no se preparan para ello, definitivamente el proceso oral en general y el sistema judicial como tal puede fracasar. Es inadmisible, por ejemplo, aquí en el Ecuador, que después de tantos años de vigencia del proceso oral, existan todavía profesionales en derecho que vienen a las audiencias y sacan unas hojitas y se ponen, le digo, abogados, sus alegatos y traen los alegatos por escrito. Eso no puede darse. Definitivamente ustedes no pueden, abogados, no pueden ir a leer sus alegatos y a los jueces con todo respeto y cariño, aunque de pronto no con esta misma, pero no puede un juez dictar una resolución oral leyéndola. No puede. Y los abogados, concientícense de que el momento que usted está frente a un juez, usted debe tratar de entrar a la conciencia del juez. Tratar de que el juez escuche sus argumentos. Dejen claro al juez qué es lo que están pidiendo. Dejen claro qué es lo que probaron en una audiencia. Eso logra o ayuda a que un juez pueda dictar una sentencia justa. Utilicemos entonces la oralidad para ayudar a los jueces y a los usuarios del sistema judicial a que entiendan por qué estamos dictando una sentencia. Si usted es el abogado, usted trate de captar el interés del juez, y esto es importante desde el inicio, desde el mismo principio. Si usted trata de hacerlo a la mitad o al final, tengan la seguridad, porque los jueces somos humanos, si al principio no captó el interés del juez, el juez se pierde dentro de la audiencia. Entonces, desde el inicio, capte el interés del juez. ¿Cómo puede hacerlo? Hablando con claridad primero. Exponga los hechos de manera simple, no se complique, no utilice palabras rebuscadas que a lo mejor su cliente no entiende. Presenten los hechos de manera cronológica, de tal manera que su exposición oral va a fluir.
¿Qué otra cosa es muy importante para jueces y usuarios? Relajarse. Si está tenso, no va a poder hablar, no va a poder salir sus ideas. Pause entonces. Hable con claridad. Abra bien su boca. Articule las palabras sin omitir sílabas, sonidos. A lo mejor a veces nos atolondrarnos y cortamos las palabras. No, pausado, con claridad. Así usted va a notar que su presentación es más efectiva. Yo me atrevería a decir que como juez laboral, ya con varios años de experiencia, escuchando argumentos legales, procesales de lado a lado, puedo decir con seguridad que el sistema procesal ecuatoriano ha tenido un gran avance, sí, con la oralidad. Nos falta mucho, definitivamente, todavía vemos muchas falencias. Sin embargo, yo creo que tanto nosotros como ustedes que están iniciando debemos dedicarnos a este nuevo sistema y, por supuesto, beneficiarnos de sus ventajas. Pero no nos descuidemos de las exigencias, no solo para beneficio de los intereses de los trabajadores y de los empleadores, no, sí, sí, definitivamente va a beneficiarles a ellos, claro que sí, pero pensemos como jueces, como usuarios, como parte de la función judicial, que definitivamente esto va a beneficiar no solo a ellos, va a beneficiar a toda la administración de justicia del Ecuador que hablo yo, y estoy segura que ustedes de la mejor manera sabrán beneficiar al sistema judicial mexicano. Gracias. Janet, no le Janet, no la escucho. escuchamos. Ya. Siempre un placer escucharla porque aparte quiero decirle que su acento, su forma de hablar es muy elocuente y de verdad que le agradezco en lo particular esta forma, nos atrapa, a mí me tiene tomando algunas notas, extasiada escuchándola, de verdad es de agradecerse. Hay una serie de preguntas que quisiera iniciar por aquí. Desde luego hay muchísimas felicitaciones de parte del público que se encuentra esta tarde con nosotros y me voy a tomar la libertad. Muchas gracias, Josué, me estuvo haciendo aquí un resumen. Muchas gracias. Muy, muy bueno y muy puntual sobre algunas preguntas. Gracias, Josué. Dice una de ellas, la carga de la prueba la tiene el trabajador allá Mire, en el sistema. sí, a ver, yo le diría que hay ciertas reglas que tenemos. Hay lo que denominamos la inversión de la carga de la prueba en ciertos aspectos. La carga de la prueba, nosotros tenemos un artículo en el Código Orgánico General de Procesos que dice que quien alega un hecho tiene que probarlo. Es decir, si yo alego que soy trabajador, sí tengo que probarlo yo. Pero hay una inversión de la carga de la prueba en el siguiente aspecto. Si el demandado contesta aceptando la demanda, o si usted en su demanda se preparó muy bien y presentó, por ejemplo, roles de pago, contrato de trabajo, la afiliación al Instituto de Seguridad Social, usted sabe que la relación laboral está aprobada. Ahí se invierte la carga de la prueba al empleador, pero ¿en qué? En todo lo que son obligaciones de él, es decir, pagos de sueldos, vacaciones, remuneraciones adicionales, aquí pagamos utilidades, fondos de reserva, eso el empleador, el rato que está aprobada la relación laboral, el trabajador ya no tiene que probar. Pero, por ejemplo, si usted alega un despido intempestivo, es un hecho que usted está alegando y que no tiene que probar el empleador que no le despidió, no. Tiene que probar el trabajador que él fue despedido. Es más o menos así que funciona. Bien, muy bien, muchas gracias. Hay un comentario aquí, dicen, bueno, el derecho laboral en México siempre ha sido oral y escrito. Sí, es verdad. Eh, una pregunta dice, ¿existe ampliación de demanda y en qué momento se formula? Sí,
La demanda, digamos, usted ya la ha redactado, ya la presenta al juzgado. El juzgador tiene aquí 5 días para calificar la demanda y, como le digo, por eso es muy importante que haya suficiente cantidad de manera de hacer cumplir ese término. 5 días usted la califica. Y para ello, dentro del Código Orgánico General de Procesos, tenemos requisitos de la demanda. Entonces, el juez lo que hace es ir comprobando que cada uno de sus requisitos esté cumplido. Cuando el juez ve que falta algún requisito esencial, vamos a suponer, exigimos nombres completos y usted ha puesto solo un nombre y un apellido y usted tiene 2 nombres y 2 apellidos, entonces el juez le manda a usted a completar y para eso también le da 5 días para que complete. Ahora, hay que saber diferenciar que una cosa es completar una demanda y otra cosa muy diferente es reformar la demanda. La completar es, me faltó algo y el juez me manda a completar. Pero reformar la demanda, es decir, poner, no sucedió en tal fecha o el empleador no es de ese nombre, eso es reformar. Aquí en el Ecuador está prohibida la reforma en materia laboral. En otras materias le permiten reformar hasta cierto punto, pero en materia laboral no podemos reformar la demanda. Muy bien, muchas gracias. Pregunta, bueno, sí, es una pregunta. ¿Existe manera alguna en su procedimiento de subsanar los errores de redacción, como pudiera ser el equivocarse en la fecha de despido o simplemente no es posible? No es posible, como les decía, y por eso creo que toda la conferencia les he recalcado esto, de que yo ejercí también 15 años en materia laboral, solo he hecho laboral, no he hecho nunca nada más que laboral. Y llegaba el usuario, el trabajador, nos contaba y nosotros de ese rato nos poníamos a redactar la demanda. Eso no es conveniente ahora. Ahora, como les digo, es prepararse para la demanda, conversar con su cliente. Cuando ya tiene lista la demanda, por favor, presentar esa ante su cliente primero. Vea, está bien todos los datos, sí, léalos, por favor, subráyele para que él vea. Porque cambiar y decir, no, no fue el primero, fue el 15, eso muestra al juez que el despido, por ejemplo, no está aprobado. A lo mejor una relación laboral mismo que esté en duda podría caerse por eso. Eso es reforma y aquí en el Ecuador está prohibido por lo menos. Muy bien, muchas gracias. Y esto nos lleva a un comentario que aquí también está desde hace un rato, dice que el nuevo procedimiento laboral oral pondrá en evidencia la capacidad de los abogados, ¿no? La preparación y estudio de los abogados sobre cada uno de los casos, que tan bien hicieron o no sus planteamientos, invariablemente. Hay una persona aquí que pregunta cuáles son las audiencias telemáticas. Y, a ver, Muy perdón. bien. ¿Cuáles son las audiencias telemáticas? Y pregunta que si son las mismas virtuales. Sí, Alejandra son Teresa Marín. las virtuales, sí. Son las Así es. virtuales, las audiencias por Zoom, por este tipo de medios. Aquí, por ejemplo, en la Corte Nacional está cerrada para ingreso de usuarios a las audiencias. Ahora todo lo estamos haciendo así como esta, las telemáticas, las audiencias virtuales, audiencias por Zoom, por otros medios, esas son, sí. Bien, Virginia Bonifaz, doctora en Ecuador, ¿el juez debe conocer antes de la audiencia la demanda? Sí, por supuesto, porque es importantísimo, como yo les decía, que el juez esté preparado. Como les digo, llega la demanda, el juez la conoce, la califica de clara y completa, no opina nada de pruebas, de nada, no, califica, está clara y completa, cumple los requisitos, hágase conocer a la contraparte. Le vamos a citar al demandado, el demandado nos contesta, nosotros calificamos la contestación y calificada la contestación, es decir, ya con las dos piezas procesales por escrito, señalamos día para la audiencia. Recuerde que en cada una de estas, demanda y contestación, están anunciadas, adjuntadas pruebas, todo eso conoce el juez. ¿Qué hacía yo cuando era jueza de primer nivel? Porque aquí el juez de primer nivel es prácticamente el que tiene el manejo del proceso. Preparaba, por ejemplo, dependiendo del caso, supongamos un caso más o menos sencillo, un día antes había otros que requerían más estudio, de tal manera que cuando yo llegaba a la audiencia, y esto es
digamos, una sugerencia para los jueces. Llegaba a la audiencia sabiendo qué pedía cada parte, definitivamente. Porque hay abogados y abogados. Había abogados que el rato de la audiencia querían por ahí de una vez pedir algo que no lo hicieron. Por ahí metían un nombre de un testigo que no estaba. Y si usted no lo hizo por escrito, como les digo, ya no puede hacerlo en la audiencia. No es que este rato me encontré con una señora que sabía del despido. No puede hacerlo porque recuerde que ambas partes tienen derechos. Tiene el actor y el demandado. Y si usted me trae un testigo que el demandado no sabía, eso es litigar con mala fe, no en igualdad de condiciones. Entonces el juez tiene necesariamente que saber qué pide, qué tiene cada parte. Bien. Doctora Enma, ¿qué bibliografía recomendaría usted? Me preguntan aquí qué libros, ya sea virtuales o autores, recomienda para poderse ilustrar en estos temas. Mire, yo les voy a ser muy sincero. Yo creo que debemos, como les digo, así como en las sentencias, hay que ser muy claras. Usted puede encontrar fácilmente para esto, por ejemplo, sobre técnicas de litigación oral, que podríamos dar, creo, un seminario solo de esto, porque este es solo el título, pero en realidad, por ejemplo, mire, hay técnicas, hay un abogado que se llama, usted le va a buscar en el internet, se llama Diego Sánchez, él se llama, y él le da técnicas solo de interrogación, solo técnicas de interrogación. Diego Salamea, perdón, no Diego Sánchez, Diego Salamea. Luego lo van a buscar a Diego Sánchez y no lo encuentran. Diego Salamea le da solo técnicas de interrogación a testigos. Esto, primero, no se angustien tanto. Al principio es difícil, pero yo creo que lo mejor es la práctica. Es lo mejor la práctica. Pero vamos a tener técnicas para cada cosa. Por ejemplo, hay técnicas para redacción de una demanda, hay técnicas de exposición de alegatos, hay técnicas de exposición de cierre de alegatos, es decir, el alegato final en el que usted le dice, señor juez, hemos probado esto, queremos esto. Tienen técnicas. Hay técnicas, como les digo, fundamentales para testigos. A mí este abogado me gusta mucho, lo he seguido mucho en mis clases en la universidad, con la ventaja que tenemos ahora de la virtualidad, lo he invitado para que a mis alumnos les dé estas técnicas. Sería bueno de pronto si ustedes también, es muy accesible, pueden, por ejemplo, contactarlo. Él recuerdo que alguna vez me dio una técnica y decía, recuerde que usted como abogado no puede preguntar cosas que no están, por ejemplo, una pregunta anticonstitucional. Típica pregunta de la secretaria que le está demandando al jefe y viene el abogado y le dice, señorita, dígame usted, ¿es verdad que usted era amante de su jefe? ¿Qué pregunta es esa? O sea, es una pregunta inconstitucional, por supuesto, está metiéndose en la vida privada de la persona. Y si usted como juez no sabe, a lo mejor usted deja pasar la pregunta. Pero si usted sabe el manejo de objeción a las preguntas, y él me dijo algo, objete 3 veces a un abogado y verá que se descontrola. Yo decía, no, no creo. Ya estaba como juez, pero la técnica les di a mis alumnos y ellos venían a hacer ejercicios en una audiencia real y hablábamos y les decía, comprobemos esto. Todas las veces pude comprobar esto, todas las veces. Usted le objeta 3 veces y el abogado no sabe qué más preguntar. Hay abogados que pierden la... Un día un abogado me dijo, no sé qué más preguntar entonces, y se sentó. El otro abogado bien, porque logró su objetivo. Entonces, es cuestión de ir, yo diría incluso practicando las universidades, los colegios de abogados, ir haciendo estas técnicas, seminarios de técnicas de interrogación, seminarios de expresión oral. Es muy importante porque, mire, no es lo mismo un abogado que se le pare firme, muy bien puesto, mirándole a los ojos, que alguien que de pronto llega y con una hojita, mire, en estas audiencias virtuales hay un abogado que iba a leer sus alegatos y me puso así. Entonces yo veía que él me puso la hoja aquí y estaba leyendo, o sea,
Imagínense lo que es eso. Es decir, tenemos que tener técnica para todos este tipo de circunstancias. Claro, claro. Bien, hay una serie de preguntas. Permítame. Bastante ilustrativa. Las audiencias son como en el sistema penal en México. Bueno, preguntan aquí, aunque no sé si usted conozca el sistema penal en México, pues creo que Pero me es imagino que debe ser parecido, ¿verdad? Es decir, así ¿cómo son es. las audiencias aquí? Las audiencias son, a ver, primero yo creo importante, como les decía, dotar de espacios físicos adecuados. En la Corte Así es. Nacional tenemos audiencias, salas de audiencia, es decir, hay Ujú. un estrado, no sé cómo se llama, pero es como un subidito, algo un poco más alzado del resto, y ahí se ponen las tres sillas y los tres escritorios de los magistrados. Así es. Frente a nosotros hay, al lado derecho, por ejemplo, se pone en penal el acusado, al lado izquierdo, no sé, pero aquí le ponemos al lado derecho al actor, al lado izquierdo al demandado. Los testigos tienen una sala adicional aledaña en donde están, digamos, incomunicados, que no se puedan estar hablando entre ellos, preguntando, chateando, etcétera. Y el juez desde la parte un poquito más alta, y esto es hasta un asunto psicológico, es como para mostrar que la autoridad está aquí. El juez es quien dirige la audiencia, quien dirige, da la palabra, resuelve, etcétera. Así manejamos. No sé si sea así el sistema penal también allá. Sí, 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 es algo muy semejante, efectivamente. Bueno, vamos con otra pregunta. Al momento de realizar la declaración de testigos, es decir, prueba testifical, ¿existe en su proceso laboral el interrogatorio y el contrainterrogatorio? Sí, eso es lo que a lo que yo hago referencia, el interrogatorio, contrainterrogatorio, nosotros denominamos igual, pero también aquí se le conoce más como preguntas y repreguntas. Entonces, asimismo, mire, todo esto es una técnica, todo es un cambio, y como les decía, es un cambio de mentalidad. Usted tiene que saber preguntar. Por ejemplo, usted no le puede decir a su testigo, señor testigo, es verdad, yo tenía un abogado que siempre preguntaba así, ¿es verdad y cierto que usted sabe que el señor Juan Pérez trabajaba para el señor Juan Carrillo desde el 1 de enero del 2015 hasta el 2000? A ver, esa pregunta no va por ningún lado. Usted, el testigo, tiene que dar información al juez, no que el testigo diga, sí. ¿Eso qué información me está dando? Nada. El que dijo todo fue el abogado, no él. Él dice, sí, es verdad. Esa no vale ni la pregunta ni la respuesta. Luego, la pregunta es sugestiva. ¿Por qué? Porque le está sugiriendo a su testigo a que diga que el señor era tanto y trabajaba desde tal fecha. Y luego es una pregunta compuesta. ¿Por qué? Porque tiene pregunta que sabe que trabajaba, desde qué fecha, los nombres. Es decir, mire, también las preguntas tienen una técnica. Usted tiene que preguntar un solo hecho, no sugerir la respuesta, no decir, ¿sabe que le despidieron el día 15 de enero? No, porque le está dando la respuesta. Entonces, esto también tiene una técnica, y la técnica es elaboración de preguntas, y hay otra técnica para la elaboración de repreguntas. Si usted ve que el testigo, a ver, el abogado tiene que estar absolutamente atento, absolutamente atento. Yo he visto abogados que mientras están preguntando, ellos están revisando qué es lo que les toca decir. No, no, eso ya tuvo que hacerlo el día anterior. Aquí va a estar con sus cinco sentidos en la audiencia. Anotando, el señor dijo tal fecha, el otro testigo dijo otra fecha, entonces le voy a repreguntar esto. Para eso necesita preparación de qué? Del proceso primero. Usted tiene que saber qué dijo en la demanda para saber que el testigo se está contradiciendo con ello, escucharle con atención y saber cómo, esa es la repregunta, hacerle cómo caer en una contradicción. Aquí justamente Nayeli Hernández dice, el juez puede preguntar a las partes y también dice que si tiene alguna limitante el juez sobre qué preguntar a las partes. Bueno, algo así ya comentó usted. Sí, sí entiendo, sí, pero a ver, el juez sí puede, mire, tenemos que tener presente una cosa.
que lo que el juez tiene que buscar y lo que está buscando en esa audiencia, en ese proceso, es buscar la verdad. Ese es el fin del juez, buscar la verdad. Ahora, el juez puede también hacer ciertas preguntas, pero recuerden esto es importante, aclaratorias. Usted, hay veces en que decía yo, pero ¿por qué no le pregunta esto? A ver, si quiere probar relación laboral, pregúntele qué le veía haciendo al señor, a órdenes de quién estaba. Mire, esta pregunta es sencilla. ¿Qué le veía haciendo usted al señor? ¿En qué dirección? Ah, ya, muy bien. ¿Usted le vio a órdenes de quién estaba, quién le daba órdenes? Recuerde que la relación laboral es subordinación y dependencia, que es lo más importante. Entonces, ¿le vio alguna vez dar una orden a alguien? Sí, al señor Juan Pérez. ¿Qué orden le escuchó dar? Eso tiene que preguntar. Y el abogado preguntaba, ¿dónde vive usted, señor? ¿En qué trabaja? ¿Y qué hace usted? Si le conoce al señor, ¿desde cuándo allá? Gracias, no más preguntas, señor juez. Y uno se queda como, ¿a qué hora pregunta lo clave? Nunca, no preguntaba. Y como juez le da gana de preguntar, señor, no, no puede. ¿Por qué? Porque recuerde, hay dos partes siempre. Entonces, si usted le da preguntando, le da haciendo el trabajo al abogado que no se preparó, la otra parte va a decir, señora juez, está violentando mis derechos. Aquí debemos estar en igualdad de condiciones y usted está. Pero si usted ve hay algo que aclarar, es decir, ya dijo, pero usted quiere aclarar algo, eso puede hacerlo. Pero no caiga en el dar preguntando al abogado. Eso no puede hacerlo. Bien. Víctor Daniel Jacinto López pregunta qué tipo de objeciones existen en materia laboral o si son las mismas que en materia penal. Yo creo que son las mismas, porque son fundamentalmente aspectos constitucionales y además aspectos procedimentales. Es decir, la pregunta es compuesta, la pregunta es sugestiva. Ese tipo, yo de lo que he visto y de lo que he leído, son las mismas objeciones, las mismas objeciones. Bien, gracias. Bueno, por aquí Virginia Bonifaz Morales nos ayudó a darnos el nombre completo del libro. Del autor es Diego Salmeo Carpio. ¿Es correcto? Correcto. Bien. Alamea Carpio, sí. No Ah, pues solo tiene gracias, libro, porque a Virginia. veces a lo mejor no pueden adquirir el libro. En YouTube él tiene videos, incluso dramatiza. A mí me gusta mucho porque esto hay que ver, porque de pronto usted lee y a lo mejor no le mentaliza. Perfecto el libro, pero es bueno también los videos porque él lo hace en forma, incluso pasa, por ejemplo, pedacitos de películas, de esas típicas películas de los Estados Unidos en los que tienen mucha experiencia en oralidad, preguntan, repreguntan, objetan. Es muy interesante, sí, a mí me gustaría mucho, prefiero mucho un video porque lo mentaliza mejor. Muy bien, pues aquí ya tomamos nota, ya tenemos recomendaciones de YouTube, ya tenemos recomendaciones ayer de película, así que tenemos un fin de semana muy activo ya este fin de semana y tranquilos en casa para no desperdigar el bicho, ¿verdad? Por Sí. otro lado, están preguntando cómo se podría probar en su país un despido injustificado. Bien, mire, el despido injustificado o intempestivo que llamamos aquí, que es el mismo, y yo siempre digo algo, y la jurisprudencia nuestra dice eso, el despido injustificado es un hecho que sucede en un lugar determinado, a una hora determinada y por ciertas personas y circunstancias. Entonces, ¿qué hay que preguntar? Mire, aquí una que no hay que preguntar, le traen al testigo y le dice, señor, ¿sabe usted cómo terminó la relación laboral? Y dice, sí, le despidió. Ah, perfecto. ¿Cómo sabe eso? Porque él llegó a mi casa y me contó, estaba muy triste y me dijo que le despidiera. Esa prueba me sirve porque puede ser que el señor solo le contó, es referencial meramente y el despido intempestivo no se prueba eso. Entonces, primero, como les decía, hable con el señor, hable con el testigo y diga qué vio. El señor le dice, mire, yo justo estaba en la puerta de la empresa y escuché que el señor, que era el jefe de él, le dijo, mañana no vienes, estás despedido. Entonces, ¿qué le vamos a preguntar? ¿Le conoce usted al señor, al trabajador? Sí, le conozco, sí.
¿Sabe dónde trabajaba? Sí, en tal parte. ¿Sabe cómo terminó la relación laboral? No le vaya a preguntar qué pasó el día 5 de enero porque él le está dando información. Entonces, ¿sabe cómo terminó la relación laboral de él? Sí, yo ese día justamente estuve, preocúpese que diga que fue el día 1 de enero del 2000 tanto a tal hora, porque tiene que ser probado exactamente. Hay despidos que si bien son despidos intempestivos, denominamos despido o indirecto, nosotros llamamos despido intempestivo indirecto. ¿Por qué? Porque no le despidió el empleador. O sea, recuerde que el empleador ahora ya no es que le despide frente a 15 testigos, ¿no? Le llama a su cuarto o a su oficina y le dice, no vengas. ¿Cómo probar ahí el despido? Muy difícil. Pero hay otros, por ejemplo, que simplemente al guardia de la empresa le dicen, no puede entrar. Entonces, podemos poner testigos, le traigo a 2 personas y le digo, señor guardia, con mis 2 testigos aquí, señor guardia, quiero entrar a la empresa y el guardia le dice, no puede. ¿Por qué no puedo? Porque el jefe XX me dijo que ya no le deje entrar. Es un despido intempestivo indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque no le despidió directamente el empleador, porque ahora ya no lo hacen, ¿no? Se cuidan más. Entonces, estos son hechos que muestran que la voluntad del empleador era no seguir contando con él. Y esa es una buena prueba. Entonces, al testigo escucharle y prepararle. Recuerde, no prepararle a que mienta, porque va a caer en contradicción seguramente, sino prepararle que su declaración sea exactamente. Recuerde el tip que les decía. Enfóquese en qué quiero probar y cómo quiero hacerlo. Entonces, asimismo con el testigo, ¿qué quiero probar? La relación laboral, entonces el testigo vamos a prepararle en ese sentido en base a lo que el testigo, recuerde, el testigo es aquella persona que captó con sus sentidos algo. Entonces tiene que haber visto, escuchado, etcétera, algo. Si es referencial, sé que en materia penal más o menos sirven algún tipo de esos testigos. En laboral, muy, muy poco, salvo que haya otras pruebas y otros testigos que muestren que este referencial a lo mejor sirve, pero es preferible siempre un testigo presencial. Muy bien. Hay otra pregunta. En caso de que el juez se percate de que el abogado de la parte trabajadora desconoce la materia laboral, ¿puede pedir que se sustituya para que no afecte la defensa del trabajador? Yo lo he hecho varias veces. Y como le digo, esta es la ventaja que tenemos los jueces en materia oral, de mirar a los ojos, de ver a la cara y decirle, señor abogado, usted no está preparado para este proceso, no lo ha hecho. Y como juez, es decir, garantista de los derechos de las 2 partes, en este caso, el señor trabajador, digamos así, como puede ser el demandado también, estoy observando que usted no se ha preparado para este proceso, desconoce el proceso, no sabe de qué estamos hablando, yo suspendo. Y para la próxima audiencia, que aquí tenemos la obligación de señalar audiencia cuando suspendemos, ya señalar la fecha. Para la próxima audiencia de tal fecha, vamos a designar un defensor público, pero además usted. De tal manera que no, porque imagínense también que el señor nunca venga preparado. Entonces le damos la oportunidad al usuario de que pueda contratar otro abogado o de que el señor abogado haga el favor de prepararse para la audiencia. Pero ahí queda muy mal usted como abogado. O sea, eso le digo, esta ventaja de la oralidad también es desventaja para en algunos casos, porque queda usted muy mal frente a su cliente. Muy bien. Hay otra pregunta, bueno, hay muchas. ¿Cuántas audiencias lleva un juez al día en su país? ¿Aproximadamente en cuánto tiempo se lleva a cabo? Mire, en la sala laboral de la Corte Nacional, que ya es solo casación, es decir, ya es un técnico, nos vienen a fundamentar el caso concreto. Aquí pasamos 3 diarias. Pero en un juzgado de primer nivel en el que yo estuve casi 10 años, es muy difícil pasar dos audiencias. Porque como les digo, antes sí teníamos divididas las audiencias, entonces sí pasábamos hasta 3, pero esta audiencia en la que se argumenta,
se fija objetos del juicio, es decir, objeto de la controversia, es decir, el juez dice qué vamos a tratar, en esta audiencia vamos a tratar el pago de remuneración, despido intempestivo, etcétera. Luego nos anuncian las pruebas, contradecimos las pruebas, es decir, el uno dice no, este es ilegal, no es ilegal, etcétera. Y luego actuamos la prueba. Es decir, vienen los testigos, hay que producir la prueba documental y la ley nuestra dice que la prueba documental hay que exhibirla y leerla en la parte pertinente cada prueba documental. Entonces, y además les contaba que también se puede demandar en forma conjunta, entonces hay demandas, yo he tenido hasta de 87 trabajadores, mi compañero juez me contaba que tenía más de 100 en una sola empresa y que iba por el cuarto día de audiencia y recién estaban en 4 trabajadores. Entonces, hay audiencias que pueden demorar algunos días. Normalmente a mí teníamos horarios, yo tenía un horario de la tarde, me tomaba toda la tarde. Entonces, en esa tarde hacía la audiencia, pero recuerde que hay que sacar la sentencia por escrito, hay que calificar demandas, hay que contestar, calificar las contestaciones. Eso me tomaba toda la mañana y le soy muy sincera, prepararme para la audiencia me tomaba parte de la noche y la madrugada. Entonces, pasar una audiencia diaria es, creía yo, saludable incluso, porque cuando se pasa 2 audiencias, uno a veces termina confundiéndose si este testigo era de la primera o de la segunda. Entonces, es saludable mentalmente pasar una. Pero para esto, como les decía, tenemos que tener la suficiente cantidad de jueces, porque si el trabajo empieza a subir, el juez no va a poder pasar más de eso, pero los que van a estar esperando las audiencias son los usuarios. Entonces, para eso tiene que haber la suficiente cantidad de jueces también. Bien. ¿Cuál es el tiempo adecuado para señalar una nueva fecha cuando se ha suspendido la audiencia por falta de la preparación del abogado? Nosotros en nuestra materia y en nuestra ley solamente podemos suspender hasta 10 días, no podemos hacerlo más. Y creo que no sería conveniente más porque le vamos a decir al abogado, le vamos a dar 2 meses para que se prepare. Entonces creo No, que y sí, perjudica al trabajador en todo caso, ¿no? sí, También. así es, sí, Sí, sí. bien. Me preguntan aquí, los menores de edad trabajadores, ¿por quién son representados en el juicio? Por nadie en el Ecuador. Antes había que nombrar curador, pero eso traía muchos problemas. ¿Por qué? Porque el trabajador normalmente no es que está con la suficiente cantidad de dinero como para nombrar un curador hay que hacer un trámite dentro de un juzgado. El trámite duraba varios meses, además tiene que contratar abogado, buscar el curador, posesionarse el curador. Entonces, siendo que los trabajadores a partir de los 15 años pueden trabajar sin ninguna autorización, también se resolvió que puedan demandar eh, sin curador, simplemente acuden por sus propios derechos y con su firma simplemente. Bien. Doctora, buenas tardes. En el caso de una prueba que no pueda ser posible desahogar por causa ajena del oferente dentro de la audiencia fijada, ¿se señala nueva audiencia para ella o se desecha? No, si es que no puede, por ejemplo, vamos a suponer que usted quiere probar el estado económico de la empresa, aquí tenemos un pago de utilidades en base a eso, entonces hay que pedir una prueba al sistema de rentas del Estado. A veces se demora, entonces si esa prueba es fundamental para probar lo que usted está demandando, es decir, usted quiere parte de las utilidades de la empresa que se pagan aquí en el Ecuador, el juez suspende e insiste bajo prevenciones del caso al sistema de rentas internas para que remita la información. Si es que la prueba es fundamental, como le digo, ponemos nosotros bajo las prevenciones del caso, nos remiten la información. En realidad, muy pocas veces hemos tenido problema por eso, pero si no depende de la parte procesal y si la prueba es importante, nosotros suspendemos la audiencia hasta que llegue la prueba, insistiendo en que tienen que presentar en forma inmediata a la institución que corresponda. Pero normalmente aquí, cuando pide un juzgado, la institución envía prácticamente enseguida, le diría yo, hay veces que pedimos y antes de la audiencia ya está con muchos días de anticipación esa prueba.
Muy bien, gracias. Hay una pregunta aquí. ¿El juez puede de oficio recabar pruebas con independencia de las que se le presenten o no? Mire, tenemos una institución, diría yo así, que se denomina prueba para mejor resolver. Esta es, como su nombre lo indica, para que el juez, considerando, pero dice nuestro ordenamiento, que cuando el juez utilice esta figura, tiene que fundamentar de tal manera que muestre que es una prueba para mejor resolver. Y aquí hay una línea muy finita entre la prueba para mejor resolver o vaya a ser que usted esté dándole, actuando prueba. Y por ejemplo, usted ve que el abogado se olvidó de poner un contrato de trabajo y el trabajador le dice que sí está, por ejemplo, adjuntado, no, hay muchos de estos contratos de trabajo que adjuntan aquí en las instituciones bancarias con el objeto de pedir un préstamo, le dicen, a ver, muéstreme su solvencia y les adjuntan los contratos de trabajo. Y nos cuentan en la audiencia que por ahí en un banco está ese contrato de trabajo. Aquí cabría la pregunta, si yo le pido al banco como jueza, ¿estoy pidiendo una prueba para mejor resolver o estoy dándole, actuando una prueba que el abogado debía hacer? Hay que tener cuidado de eso, pero definitivamente el código nos permite poder actuar cierta prueba. Es muy riesgoso de que usted caiga al otro lado. Bien, gracias. Fernando Daniel Mena menciona, arquitecto, ¿puede pasar que en el desarrollo de la audiencia oral el trabajador pueda fallecer y qué procedería? Sí, mire, ahora con la pandemia a mí realmente me sorprendió. En el juzgado habré tenido tal vez 2 casos, no recuerdo más, durante 10 años. Ahora en la pandemia, de 10 casos, en el uno tuve 4 fallecidos. Por la pandemia justamente, y me ponía a revisar el proceso y me llamaba la atención, primero porque a la Corte Nacional no es que llegan enseguida los procesos, estamos conociendo procesos a los 2 años de haberse sentenciado. Eh, Eran personas que pedían jubilación. Entonces yo decía y veía cuántos años tendría, 80, 70 y pico. Entonces eran como personas ya de la tercera edad que seguramente por la pandemia, al inicio ustedes recordarán, fueron los más afectados. Cuando eso pasa, eh, lo que la ley nos permite hacer, y creo que debería hacerlo en todo lado, pues es que los herederos sigan el proceso a nombre del Señor. Entonces, lo que hacemos es, nos adjuntan la partida de defunción, nosotros hacemos que los testigos, ellos nos digan quiénes son los testigos conocidos, ellos comparecen al proceso, pero además hacemos una declaración juramentada sobre el desconocimiento de algunos presuntos. Recuerde que a lo mejor el señor podía tener, por ejemplo, un hijo que no sabían. Entonces, citamos una sola vez por la prensa en un periódico de circulación nacional avisando que el señor Juan Pérez ha fallecido, que tenía un proceso en tal circunstancia y que si alguien se cree heredero de él, comparezca al proceso. Para eso le damos 15 días después de la publicación, 20 más para que pueda comparecer alguien. Si es que nadie ha comparecido en ese tiempo, pues continuamos el proceso con los herederos que se hayan presentado. Y hay casos ahora que he visto en la Corte Nacional que el abogado me dijo, doctora, yo me enteré que ha fallecido, pero no conozco ni siquiera quiénes sean los familiares, entonces no puedo decirle al abogado, usted dígame quiénes son los herederos porque me dijo que no lo conoce. Ese juicio, por ejemplo, está parado ahí y creo que quedará ahí hasta la eternidad. Sí. Bueno, Mercy Janet Martínez Pacheco dice respecto al tema de menores trabajadores, ¿podría mencionarnos el fundamento legal en el que se basan en su país para no exigir curador al menor y si existe jurisprudencia aplicables en ese supuesto? Sí, mire, no tenemos la norma que diga, sino más bien quitaron la norma que decía. Es decir, antes teníamos un código que se denominaba Código de Procedimiento Civil y en ese decía
el trabajador entre los 15 y menos de 18 que quiera comparecer a un juicio deberá hacerlo a través de curador y etcétera, todos los requisitos. Ahora, ese código primero ya no existe. Y luego, recuerde que el derecho laboral es derecho público, entonces solo podemos hacer lo que está escrito. Entonces, este nuevo código ya no trae ese requisito, ya no, simplemente no pide ningún requisito. Entonces, si es derecho público, hacemos solo lo que está escrito. Recuerde que lo que no está escrito se entiende prohibido. Entonces, no podríamos pedir una curaduría porque nuestra norma ya no lo pide. Bien, gracias. Jesús Rosalío Ramírez, bueno, pregunta para los servidores públicos, policías, ¿en cuánto tiempo o años tienen derecho para poder jubilarse por ley? Mire, dos cosas aquí. Primero, los servidores públicos no tienen jubilación patronal aquí en nuestro país. Solamente tienen jubilación patronal los trabajadores sujetos al Código de Trabajo. Los servidores públicos que nos menciona aquí son esos. Servidores públicos están sujetos a una ley diferente, se llama Ley Orgánica de Servicio Público. Entonces, ellos no están sujetos al Código de Trabajo. Tienen una jubilación, sí, pero es una jubilación del Instituto de Seguridad Social, es decir, aquella que vamos aportando nosotros mismos mensualmente, el Estado o quien sea el empleador va aportando también cierta cantidad y cuando han cumplido 25 años, el seguro, la seguridad social les da sus aportes como jubilación de seguridad social. Pero en cambio, los trabajadores sujetos al Código de Trabajo, ellos aportan también a la seguridad social, es decir, a los 25 años también les dan esta jubilación, pero tenemos una jubilación adicional que es la patronal. En esta, el empleador tiene que ir, digamos así, provisionándose cuando usted ya ve que tiene un trabajador de varios años, porque asimismo a los 25 años el trabajador sujeto al Código de Trabajo tiene otra jubilación, que es la jubilación patronal que se denomina así en el Ecuador. Bien, gracias. Doctora Emma, en Ecuador existe la jurisprudencia y en su caso, ¿cómo se configura o constituye? Pregunta Francisco Javier Guadarrama. La jurisprudencia, así simplemente, sí existe la jurisprudencia y denominada de la misma manera. Mire, Bien. antes de nuestra constitución de ahora decía que solamente cada vez que haya 3 fallos en el mismo sentido, con el mismo fundamento jurídico del mismo caso, ya se formaba jurisprudencia. Es decir, usted buscaba 3 sentencias iguales y decía, aquí hay jurisprudencia. Eso con nuestra nueva constitución cambió. Ahora necesitamos 3 sentencias en el mismo sentido, de forma igual, pero ya no simplemente que existan, sino cada sala, por ejemplo, la sala laboral ahora sacamos una jurisprudencia, es decir, nosotros encontramos 3 sentencias iguales, 3, 4, 5, y eso mandamos al Pleno de la Corte Nacional. La Corte Nacional, que somos 21 jueces, nos reunimos, analizamos las 3 sentencias, vemos si es el mismo punto de derecho, es decir, por ejemplo, la que sacamos es de los jubilados de los municipios, no sé si se llaman igual así allá, de los municipios, ellos tenían una jubilación muy reducida, nosotros dijimos que no, que tiene que cumplirse con el Código de Trabajo y de eso teníamos ya 4 sentencias. Entonces se reunió el Pleno, vio que el punto de derecho era el mismo en todas ellas y ahí recién el Pleno de la Corte Nacional de Justicia dice, a partir de ahora, este punto de derecho que ha sido común en estas 3, 4, 5, siempre de 3 en adelante, esta va a ser jurisprudencia en ese punto. Así se forma la jurisprudencia aquí en el Ecuador ahora. Bien, muchas gracias. Jorge Antonio Torres pregunta que si existe en el Ecuador el sindicato para trabajadores. Sí, existe en el Ecuador los sindicatos, comités de empresa y ellos forman, por ejemplo, contratos colectivos, siempre para mejorar las relaciones de trabajo. Pero les voy a contar lo que pasó en el país.
En el país creo yo que era uno de los países que tenía más fuertes sindicatos a nivel de Latinoamérica. Pero lamentablemente empezaron a haber excesos, por decirle, se formaron sindicatos, por ejemplo, en las empresas petroleras del país, en el que las utilidades que rendían las empresas petroleras eran solo para el sindicato, eran cantidades fabulosas cada año para cada uno de ellos. Por cumpleaños, una semana de permiso. Si usted salía del puesto de trabajo, solamente podía ocupar ese cargo algún familiar directo suyo hasta cuarto grado de consanguinidad. Si no iba así directamente, no podía ocupar nadie el cargo. Entonces empezaron a haber excesos. Y en la época de Rafael Correa atacó tanto esto, atacó tanto a los sindicatos que hoy no son igual que lo que eran antes. Estamos ya con un nuevo presidente y ya no, los sindicatos ya no son lo que eran antes, esa fuerza que tenían. Si antes querían algo, pues había un paro nacional de actividades y se paralizaba el país entero y entonces conseguían todo aquello que pedían. Hoy la Constitución, por ejemplo, prohíbe paralizar servicios como servicios de la salud, porque antes uno de los sindicatos más fuertes era de los trabajadores de la salud y paralizaban la salud entera, los hospitales no había atención. Otra organización muy fuerte era, por ejemplo, de los maestros y ellos asimismo querían, por ejemplo, alza de salarios y se paralizaba el sistema de educación entero. Esto hoy la Constitución lo prohíbe y por lo tanto, como le digo, se ha visto muy mermada esa fuerza sindical que había antes. No quiero comentar si será positivo o negativo, solo les pongo a su conocimiento lo que hoy sucede en el país. Así es. Doctora Emma, pues estamos maravillados escuchándola. Hay muchísimas felicitaciones, que es muy clara, muy exacta y muy puntual en sus respuestas, que nos ha mantenido ocupados todo el tiempo y que están muy agradecidos, al igual que su servidora y que aquí la Escuela Judicial. En Facebook también hay algunos comentarios, felicitan a la doctora Emma, excelente ponencia. La ponente capta perfecto las figuras que consultan contra las figuras de su país, es excelente. Eh, Otra vez, perdón, quiero comentarles que están pasando el dato y está la liga ya de YouTube de el autor que usted menciona, Diego Salamea, es con Z. Está en la página de YouTube, aquí en el chat, y le pediría a Josué que nos apoyes, Josué, para copiar estas ligas y pasarlas también por YouTube para que la gente, porque preguntaban que cómo se escribía Salamea, es con Z. Bueno, pues ahora sí que no me cansaría de leer todas las, eh, ahora sí que las felicitaciones que hay aquí. Eh, Hay muchísimas y de todos lados. Excelente, que muy clara, que nunca habían escuchado a una persona tan clara. Ay Dios, ya pasaron aquí la película que hace rato también ya mencioné. Ay, no me quiero muy amena, muy cálida, un manejo perfecto de la materia. Eh, excelente ponencia, magistrada. Gracias por sus conocimientos, magistrada Enma. Excelente ponencia. Así que pues nos sentimos muy agradecidos. Sabemos que es viernes, sabemos que usted tiene una hora más tarde allá en el Ecuador y nos está dedicando su valioso tiempo. Así que muchísimas gracias, doctora Enma, y no nos resta más que agradecerle y decirle que esta es su casa, que estamos muy contentos de recibirla aquí en la Escuela Judicial del Poder Judicial y del Estado de Jalisco, y a nombre del magistrado Daniel Espinosa Licón, pues agradecer como siempre su participación y esta disposición a estar participando con nosotros. La vez pasada fue un sábado, hoy un viernes, le ha tocado en fines de semana, pero manteniéndonos siempre con como un buen top 10 aquí. Y también decirles
que el día de mañana recordarles que tenemos cita de 10 a 12 en la conferencia con el maestro Gavino. Él es el magistrado presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón aquí en el estado de Jalisco. Así que por favor los esperamos puntuales. Recuerden que solamente hay 15 minutos de espera para que podamos anotar nuestro link de inscripción del día, nuestra asistencia, al igual que ahorita están por compartir el link de salida y tenemos 15 minutos para el registro respectivo. Doctora Inma, nuevamente, muchas gracias. Janet, gracias a usted. Por favor, mis saludos y agradecimientos al magistrado Daniel. Como les digo, para mí siempre es un placer estar con ustedes y por favor cuenten con esta servidora en lo que pueda siempre. La sala laboral también somos 4 jueces, con mucho gusto cuando podamos compartir, o ustedes crean que podamos compartir. Para mí siempre es un placer y además un honor. Muchas gracias. Y a todos ustedes, repito, mañana nos vemos en punto de las 10 de la mañana para estar bueno, pues acompañando al magistrado. Doctora, buenas tardes. Estimado Josué, muchas gracias por el apoyo brindado como siempre. Y bueno, pues estaremos aquí pendientes. Muchas gracias. Nos vemos Gracias. mañana. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Gracias.